Hola, yo soy Adalisa Maya y hoy voy a presentar sobre Historia de México. La Nueva España fue una sociedad fruto de la colonización del Imperio Español a los pueblos indígenas, ubicados mayormente en el actual territorio mexicano. La caída del Imperio Tenochtitlán fue en 1521. Sin embargo, la fundación de la Nueva España se dio en 1535 y culminó hasta 1821, en que se independiza dicha sociedad del Imperio Español. Instituciones de la Nueva España. Corona Española. Máxima autoridad representada por el rey de España, y dictaba leyes y nombraba a los virreyes. Virrey, representante directo del rey en la Nueva España y máxima autoridad administrativa, militar y judicial. La Real Audiencia, Tribunal Supremo de Justicia en el Virreinato, y funciones para resolver disputas, asesorar al virrey y vigilar su gestión. Los cabildos, gobiernos locales en ciudades y villas, integrados por regidores, alcaldes y el alguacil mayor. Controlaban asuntos municipales y orden público. Las intendencias a partir de 1786 y las reformas borbónicas. División territorial en provincias gobernadas por intendentes. Objetivo: mayor control administrativo y fiscal. Reemplazaron parcialmente a los corregidores y alcaldes mayores. El Consejo de Indias, órgano en España que estudia los asuntos de las colonias. Propone revisar la actuación de los virreyes. La Iglesia, poder paralelo al gobierno virreinal, controlaba educación, registros civiles, matrimonios y gran parte de la riqueza. Autoridades, arzobispos, obispos y el Santo Oficio, Inquisición. Los corregidores y alcaldes mayores y funcionarios encargados de gobernar regiones indígenas. Economía en la Nueva España. La economía del Virreinato de Nueva España se basó en la explotación de recursos naturales y mano de obra indígena y esclava, bajo un sistema controlado por la corona española. Las principales actividades de la España fueron la minería, la plata, la agricultura, la ganadería y la industria textil. Minería, extracción de plata y oro, importancia de la plata. Agricultura y ganadería, europeos, trigo, vid, olivo en haciendas. Cultivos autóctonos, maíz, frijol, cacao para consumo local. Y ganadería, introducción de vacas, caballos y ovejas, transformación del paisaje. Industria y manufactura, obrajes, talleres textiles con mano de obra indígena forzada con condiciones de esclavitud. Producción local, cerámica, vidrio y limitada por restricciones españolas. Sistema de castas en la Nueva España. El sistema de castas fue una clasificación social basada en la raza y en el origen étnico, establecida para mantener el control de los grupos dominantes, españoles, peninsulares y criollos. Españoles peninsulares, nacidos en España, ocupaban los puestos más altos en el gobierno, la iglesia y el comercio. Eran la élite del virreinato. Criollos, hijos de españoles pero nacidos en América, aunque tenían riqueza y educación, eran excluidos de los cargos más importantes. Mestizos, mezcla de español, no tenían derechos completos y generalmente se dedicaban a oficios o la milicia. Indígenas,
Población nativa metida a trabajos forzados, encomiendas, repartimientos, pagaban tributos y vivían en comunidades separadas de indios. Castas. Mezclas más complejas. Mulatos, mezcla de español y africano. Zambos, mezcla de indígena y africano. Castizos, mestizos con más cercano a ser considerado criollo. Y moriscos, coyotes, etc. Otras combinaciones con nombres específicos. Africanos y esclavos, traídos como esclavos para trabajar en minas, ingenios, azucareros y servicios domésticos. No tenían derechos y eran considerados propiedad. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios políticos, económicos y administrativos implementados por la dinastía Borbón de España para recuperar el control sobre sus colonias y aumentar la recaudación fiscal. Causas de las reformas. Decadencia del Imperio español, pérdida del poder frente a Inglaterra y Francia. Necesidad de mayor control, reproducir la corrupción y el contrabando en las colonias. Influencia a la Ilustración, ideas, centralización y eficiencia administrativa. División de Nueva España en 12 intendencias para reemplazar a los corregidores. Impulsión de los jesuitas en 1767 se les acusó de tener demasiado poder económico e influencia ideológica. La independencia de México 1810-1821 fue un proceso histórico en el que Nueva España se separó del dominio español para convertirse en una nación soberana. Se combatió por 11 años bajo las ideas de libertad, igualdad y autonomía, influenciada por la Ilustración y otras revoluciones como la francesa y la estadounidense. Dos bandos combatieron, los insurgentes y los realistas. Los insurgentes fueron los que buscaron la independencia de México y los realistas el bando que defendió los intereses del Imperio español. Antecedentes. Criollos españoles nacidos en América eran excluidos del poder político reservado a los penines. Altos impuestos y monopolio comercial que beneficiaban solo a España. Reformas borbónicas aumentaron el control español generando malestar. Ideas de la Ilustración, libertad, igualdad. Independencia de Estados Unidos 1776 y Revolución Francesa 1789 como ejemplos. Invasión napoleónica dejó sin rey a España creando incertidumbre en las colonias. Movimientos como la Conspiración de Valladolid 1809 y Querétaro 1810 prepararon el terreno. Inicio del movimiento independentista 1810. Grito de Dolores 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo llamó al pueblo a rebelarse contra el gobierno español desde la parroquia de Dolores. Campañas militares. Toma de Guanajuato 28 de septiembre de 1810. Los insurgentes asaltaron la Alhóndiga de Granaditas. Batalla del Monte de las Cruces en el cual Coajimalpa, 30 de octubre de 1810, victoria insurgente cerca de la Ciudad de México, pero Hidalgo no avanzó por temor represalias. Muere de Miguel Hidalgo. José María Morelos y Pavón, Congreso de Chilpancingo 1813, declaró la independencia, abolió la esclavitud.
Sentimientos de la Nación, 1813, documento que estableció principios de soberanía popular y derechos humanos. Constitución de Apatzingán, 1814, primera constitución mexicana que definió a México como república libre. Muere de Morelos. Resistencia y consumación, 1815 y 1821. Guerras de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria mantuvieron viva la lucha con tácticas de guerrilla. Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821, proclamó 3 garantías: religión única, católica, independencia y unión entre americanos y españoles. Abrazo de Acatempán, 10 de febrero de 1821, Guerrero e Iturbide sellaron su alianza. Entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, 27 de septiembre de 1821, consumación oficial de la independencia. México independiente. Primer Imperio Mexicano, 1821-1823. Agustín Iturbide es nombrado el primer emperador de México al no respetar los acuerdos del ejército insurgente o trigarante. El general Antonio López de Santa Anna se rebeló en Veracruz con el Plan de Casamata, febrero de 1823. El Plan de Casamata es el plan por el cual es derrotado Agustín de Iturbide. Primer República Federal, 1824-1835. Tras la caída de Iturbide en 1823, el Congreso Constituye decidió establecer una república federal inspirada en el modelo de Estados Unidos. En 1824 se promulga la primera Constitución Política de México. Guadalupe Victoria es nombrado el primer presidente de México. Esta primera constitución representó la vía para los federalistas sobre los centralistas. Los federalistas defendían un sistema de gobierno descentralizado donde los estados tuvieran autonomía y soberanía bajo una constitución similar a la de Estados Unidos, mientras que los centralistas promovían un poder fuerte concentrado en la Ciudad de México como en la época colonial, creyendo que solo un gobierno unitario evitaría la fragmentación del país. En esta época también surgió un intento del Imperio Español por recuperar las colonias en América, principalmente la Nueva España. Sin embargo, México derrotó las etapas españolas en la conocida batalla de Tampico, liderada por Antonio López de Santa Anna. Guerras y pérdidas territoriales. En esta época surge la denominada Guerra de Pasteles, en la que existieron reclamaciones de ciudadanos franceses radicados en México por daños a una pastelería durante revueltas políticas. Francia exigió 600,000 pesos en compensaciones totales. Finalmente existieron acuerdos para que Francia retirara sus tropas. La independencia de Texas ocurrió entre 1835 y 1836, cuando los colonos tejanos, principalmente los de origen angloamericano, se rebelaron contra el gobierno mexicano debido a diferencias políticas y culturales. El conflicto culminó con el Tratado de Lasco el 14 de mayo de 1836, durante estipulada la independencia de Texas. La invasión de Estados Unidos a México ocurrió entre 1846 y 1848. El conflicto surgió por disputas territoriales tras la anexión de Texas por Estados Unidos en 1845.
y el desacuerdo sobre la frontera Río Bravo versus las tropas estadounidenses bajo el mando del general Zachary Taylor invadieron México, ocupando Nuevo México, California y avanzando hacia el centro del país, incluyendo la toma de Veracruz y el México en 1847. La guerra terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 2 de febrero de 1848, donde México perdió más de la mitad de su territorio. Los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado. Inestabilidad política y gobiernos centralistas. Antonio López de Santana. Santana ocupó la presidencia de México en 11 ocasiones, 1833-1855, alternando entre posturas liberales y conservadoras, según su conveniencia. Promovió un centralismo autoritario, disolvió la Constitución Federal de 1824, estableció las 7 leyes 1836 que concentraban el poder en su gobierno. Se le atribuyó la independencia de Texas, la pérdida de la guerra contra Estados Unidos y la crisis económica y política del país. Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero, por Juan Álvarez Florencio Villarreal y Ignacio Comonfort, con el apoyo de intelectuales liberales como Benito Juárez y Melchor Ocampo. Su objetivo era derrocar al gobierno dictatorial del presidente Antonio López de Santana, quien había impuesto un régimen autoritario y onerosos impuestos. La reforma. Etapa. Conservadores y liberales luchaban por el poder del país. La principal disputa es que los liberales buscaban implementar un Estado de Derecho a partir de una serie de reformas a la Constitución. Conservadoras y liberales. En México, los conservadores y liberales representaron dos fuerzas políticas enfrentadas que definieron el país. Los conservadores centralistas defendían un gobierno fuerte, el poder de la Iglesia Católica, los privilegios del ejército y mantener una visión tradicionalista de la sociedad. Por otro lado, los liberales promovían un Estado laico, libertades individuales, la separación Iglesia-Estado y reformas agrarias y una constitución democrática. Gobierno de confort y leyes de reforma 1850-158. Después del derrocamiento de Santana, Ignacio Confort toma el poder y proclama las leyes de reforma. Ley Juárez 1855 abolió los fueros eclesiásticos y milita la ley. Ley Lerdo 1856 desamortizó bienes de la Iglesia y comunidades indígenas para crear una clase media propietaria. Ley Iglesias 1857 prohibió cobros obligatorios de los pobres. Constitución de 1857 estableció derechos individuales, libertad de expresión, enseñanza, propiedad. Separó iglesias-estado, aunque el catolicismo siguió siendo la religión oficial. Guerra de reforma. Los conservadores buscaban la forma de cancelar las leyes de reforma y empezar diferentes batallas a lo largo del país. Existen dos presidentes al mando del país, conservadores,
Félix Zuluaga versus liberales Benito Juárez. Los conservadores buscaron apoyo del extranjero, van con Francia a solicitar apoyo. Francia invade México e impone el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo, y los liberales resistieron y fusilaron a Maximiliano 1867, restaurando la República. República restaurada 1867-1876. Juárez y Lerdo de Tejada consolidan las reformas. Educación pública laica, ferrocarril modernizado. Benito Juárez muere en 1876. Porfirio Díaz toma el poder del Plan de Tuxtepec e inicia la etapa denominada como el Porfiriato.